Bienvenidos, espectadores de lo macabro y lo sobrenatural. En este canal nos adentramos en el oscuro mundo de las brujas, seres ancestrales que han aterrorizado a la humanidad a lo largo de los siglos. Desde los rincones más sombríos de los bosques hasta las calles olvidadas de los pueblos antiguos, las brujas acechan en la oscuridad, tejiendo hechizos y conjuros que desafían toda lógica y racionalidad. En cada vídeo, exploraremos relatos reales y encuentros escalofriantes con estas criaturas de la noche. Desde testimonios de testigos presenciales hasta leyendas transmitidas de generación en generación, nos sumergiremos en un mundo de misterio, magia negra y horror. Prepárense para adentrarse en un viaje aterrador hacia lo desconocido, donde los límites entre la realidad y la pesadilla se desdibujan. ¿Están listos para enfrentarse a las fuerzas oscuras que acechan en las sombras? Adelante, aventureros del terror, y prepárense para descubrir los secretos más escalofriantes de las brujas. Hay momentos en mi vida en los que me han hecho esta pregunta y cada vez he respondido que no estoy seguro. No puedo rechazar fácilmente la noción porque sé que no se puede negar algo que no se puede ver a simple vista. Pero aceptar la posibilidad de un ser desconocido e invisible que acecha cerca de mí en cualquier lugar y momento es bastante inquietante. Aunque mi aceptación de este problema en particular es vaga, mi hermana menor es otro asunto. Desde que era joven, siempre afirmaba ver cosas que la gente normalmente no ve. Mi padre solía contarme que cuando ambos conducían por la autopista federal, se encontraron con un gran choque de autos con una ambulancia cerca. Mi padre describió esta escena como horrorosa. Los autos estaban retorcidos y doblados de manera desproporcionada. Su primer pensamiento fue que no había forma de que alguien pudiera haber sobrevivido. Mientras conducían, mi hermana miró y dijo: ¿por qué ese hombre está parado con la ropa toda roja y sucia? Mi padre, aún enfocado en la carretera, se sorprendió por la apariencia de esa persona y le dijo a mi hermana que probablemente estaba gravemente herido por el accidente. Cuando llegaron a casa, mi padre le contó a mi familia sobre el incidente y nos instó a ver las noticias de la noche que probablemente lo cubrirían. A medida que las noticias se desarrollaban, las caras de las personas involucradas en el accidente aparecieron en la pantalla. Mi hermana tiró de la camisa de mi padre y señaló la cara de una de las víctimas. «Papá, ese es el hombre que vi». «¿Qué le pasó?». La cara mostrada eran de personas que murieron en el accidente, todos murieron instantáneamente. Estaba bastante intrigado, pero como no estuve allí cuando ocurrió, no pude llegar a una conclusión definitiva sobre el asunto. Con el tiempo, como con la mayoría de las cosas en la vida, sus recuerdos se desvanecieron de mi mente. El pensamiento no volvió a surgir hasta años después. Mi familia se mudó a una casa nueva hace un tiempo. Era un bungalow de 2 pisos con un gran árbol al lado. Parecía una casa típica, realmente. Después de un día de desempaquetar riguroso, todos fuimos a nuestras respectivas habitaciones. La habitación de mi hermana estaba convenientemente ubicada cerca del árbol afuera, en el segundo piso, desde donde se podía ver a través de la ventana de la habitación. No estoy seguro si era pasada la medianoche o antes, pero el silencio de nuestra casa esa noche fue interrumpido por los gritos de mi hermana. Corrí hacia la habitación de mi hermana. Mis padres llegaron antes. Ella sollozaba incontrolablemente, abrazando fuertemente a mi madre. Estaba a punto de preguntar qué había pasado cuando me di cuenta de que esto probablemente estaba relacionado con su percepción sensible. Mantuve la boca cerrada y regresé en silencio a mi habitación, anticipando lo que mi hermana contaría al día siguiente durante el desayuno. Ella afirmaba que cuando estaba a punto de dormirse, sintió una corriente de aire frío que venía de la ventana. Fue a cerrarla y luego vio una figura agazapada en las ramas del árbol, la de una anciana con el cabello blanco como la luna misma, con 3 garras en cada mano, sonriendo y mirándola con ojos rojos carmesí. En ese momento, encontré la descripción bastante exagerada,
como sacada de una película de terror estereotipada o algo así. Descarté mis pensamientos cuando expresó su deseo de cambiar de habitación. Mi padre, que estuvo callado durante todo el tiempo, asintió y preguntó quién se había ofrecido voluntario para intercambiar habitaciones con mi hermana. Miré a mis otros hermanos, sus ojos mirando al suelo, mostrando renuencia, tal vez miedo. Miré a mi hermana y vi su rostro abatido. Aunque encontré todo el asunto bastante absurdo, ver la expresión de dolor en el rostro de mi hermana me hizo tomar una decisión. Me ofrecí como voluntario. Mi hermana, radiante de alegría, me agradeció una y otra vez, pero luego dijo: «Hermano, sé cómo eres, por favor no hagas algo estúpido, por favor». Asentí con indiferencia, sin prestar mucha atención a sus palabras. Probablemente el destino tenía desacuerdos con respecto a mi actitud. Esa noche, después de colocar mis cosas en mi nueva habitación, fui a mi escritorio para preparar el informe para una presentación próxima. Estuve sentado allí durante lo que tal vez fue una hora, cuando sentí una corriente de aire frío por detrás. Miré hacia atrás para ver la ventana, que se abrió ligeramente al principio. No le presté atención, pensando que probablemente no la había cerrado correctamente. Pero luego sentí la urgencia de ir a echar un vistazo a través de esa ventana para confirmar por mí mismo lo que mi hermana había visto. Di pasos lentos y seguros hacia la ventana, los sonidos de los grillos afuera coincidían con los latidos de mi corazón, y con sentimientos de incertidumbre miré hacia afuera, hacia el árbol. No había nada allí, como el clímax inverso de una película de terror. Me sentí algo decepcionado pero aliviado. Fue entonces cuando me sentí bastante estúpido respecto a todo el asunto. Me reí ligeramente con pensamientos de que la posibilidad de que alguien o algo estuviera balanceándose en el árbol afuera de mi habitación era absurda, y con un tono confiado dije: «Oye, si realmente estás ahí afuera, ¿por qué no apareces?». Al pronunciar esas palabras, el sonido de los grillos afuera y la brisa que soplaba de repente murieron, dejando un silencio y una nada espeluznantes. Permanecí allí, congelado en su lugar. No sabía qué pensar de la situación. Mi imaginación se estaba apoderando de mí, ya que casi podría jurar que las ramas se movían por sí solas, sin ayuda del viento, como si el árbol cobrara vida. Ridículo como suena, incluso comencé a escuchar cosas, susurros para ser exactos. Dadas las circunstancias, no me sorprendería si fuera un problema mejor discutido solo en el infierno. Y para colmo, imágenes de una mujer de pelo blanco lanzándose hacia mí seguían apareciendo en mi cabeza. Los susurros y las imágenes comenzaron a intensificarse, para mi horror, tratando de empujarme al borde de mi propia cordura. De repente, un golpe vino a mi puerta, purgando mis sentidos de esas abominaciones. «Hermano, ¿estás despierto?», dijo mi hermana al otro lado de la puerta. Los susurros, el movimiento de las ramas, esas horribles imágenes en mi mente, todo se detuvo. Me doblé de rodillas tratando de recuperar el aliento. Sentí como si me hubieran quitado el viento. Me sequé el sudor de la cara, viendo el pequeño charco de sudor empapando el suelo de madera debajo de mí. Un segundo golpe vino a la puerta. «Hermano, ¿me estás escuchando? ¿Estás bien ahí dentro?». Podía sentir la urgencia en su voz. «Sí, estoy bien», mi mente simplemente divagaba un poco. «¿Necesitas algo, hermana?», dije tratando de mantener la compostura. «Solo te estaba revisando, hermano», habló suavemente, quizás aliviada. Después de unos momentos de silencio, dijo de nuevo: «Estoy preocupada por ti, hermano». «No hay de qué preocuparse, hermana», casi balbuceé. «Deberías irte a la cama, se está haciendo tarde y estoy pensando en ir a dormir ahora». «Está bien», parecía vacilar en una respuesta, pero luego oí sus pasos alejándose de la puerta. Mientras sus pasos se desvanecían,
reuní mis pensamientos tratando de dar sentido a todo el asunto. ¿Estaba imaginando cosas? ¿Me había vuelto tan paranoico que dejé que mi imaginación se apoderara de mí? Mis ojos se dirigieron al reloj colgando en la pared. Eran las 2 de la madrugada. Había estado de pie junto a mi ventana durante horas. Lentamente, mi mirada se desvió hacia la ventana frente a mí y con toda la determinación que aún tenía, me levanté y miré por la ventana. No había nada allí. Debo estar cansado, pensé para mí mismo. Cerré la ventana, me fui a la cama y esperé tener un buen descanso nocturno. Me desperté al día siguiente sintiéndome algo somnoliento. Mientras las telarañas despejaban, me senté en mi cama e intenté dar sentido al evento que ocurrió la noche anterior. Al no llegar a una conclusión lógica, decidí hablar con mi hermana más tarde. Me levanté de la cama, fui al baño a ducharme. Mientras me empapaba bajo la ducha, de repente sentí una sensación de picazón en la espalda. El dolor era tan terrible que casi caigo al suelo. Salí de la ducha y me puse frente al espejo con la espalda hacia él, tratando de ver si había cortes. Para mi horror, el reflejo mostraba 6 largas marcas de arañazos en mi espalda, 3 a la izquierda y 3 a la derecha. Nunca le conté a mi familia, especialmente a mi hermana, no quería preocuparlos. Intenté convencerme de que me hice los arañazos en la espalda mientras dormía y algunos días incluso creí eso. El verano llegó como un placer deseado, el sol acariciando suavemente mientras el rocío comenzaba a absorberse en una tierra fértil que comenzaba a arrojar esperanza. Fragmentos verdes ardientes de hierba luchaban por cubrir los céspedes marrones moribundos y los capullos de forma elíptica desvelaban manos orgánicas que se extendían para atrapar los rayos dorados. Sí, el verano, un tiempo hermoso, un tiempo de maldad. Un niño ve la vida a través de un conjunto diferente de ojos, y yo no soy diferente. Mi padre había estado muy enfermo y se estaba muriendo, pero yo no sabía. Era piloto y pasaba la mayor parte del tiempo fuera, así que cuando llegó a casa para quedarse, estaba feliz y no sabía que había otra razón, ni me importaba. Tenía a mi papá en casa y eso era lo que importaba para mí. La casa de adobe a la que nos mudamos estaba en un pequeño pueblo español en el norte de Nuevo México. Era un pueblo de alrededor de 320 personas, todas las cuales trabajaban en el aserradero local que pertenecía a mi tío. La casa en sí tenía 2 pisos y una veranda de madera en la parte trasera y en el lado derecho. La casa era muy antigua y aún tenía una estufa de leña como fuente de calor y para cocinar. No había agua corriente, así que un retrete al aire libre era tu única opción, y los baños se tomaban en una bañera con patas que llenabas con ollas de agua que calentabas en la estufa. El patio trasero era un remanente enredado de lo que solía ser un hermoso huerto de manzanas y cerezas. Se podía decir por las casas escasamente construidas que adornaban el resto del pueblo que la gran casa de adobe era propiedad de alguien prominente, y aunque los tiempos habían sido duros para ella, aún había una belleza majestuosa en sus confines, y me preguntaba por qué había permanecido vacía. Pronto descubriría por qué. Los viejos españoles de la escuela son muy devotos en religión y también tienen un fuerte sentido y creencia en lo oculto, así que tenía sentido cuando me informaron que una bruja había sido dueña de la casa y después de su muerte, nadie se atrevía a poner un pie en la propiedad. De ahí la falta de mantenimiento, incluso en el huerto. Los postes de madera podrida de la cerca que se erguían a lo largo de la carretera frente a la casa me recordaban a pequeños soldados parados en algún tipo de formación improvisada, la madera podrida dándole a cada uno su propia personalidad. Un pequeño arroyo corría por el lado izquierdo de la casa y estaba rodeado de docenas de árboles pequeños. Los árboles mismos se extendían para agarrarse unos a otros y formaban una fisura por donde el agua brillante burbujeaba y chapoteaba en su camino hacia abajo, solo para llegar a un pequeño río que atravesaba el centro del pueblo, dividiendo el norte del sur, los pobres de los más pobres.
Un pequeño puente saltaba sobre la brecha y parecía fruncir el ceño, con el lado de su boca arrugado de un lado a otro. Fue en la primera noche cuando sentimos que algo no estaba bien. Había un terrible sonido de rasguños que provenía de debajo del piso de la casa y las luces parpadeaban. Mi padre supuso que una familia de ratones vivía bajo la casa y, dado que este lugar era tan viejo, el cableado era defectuoso. Acepté eso y subí las escaleras, me metí en la litera superior de mi antigua cama de pino, me arropé y me dormí. Un fuerte olor a excrementos y huevos podridos me asaltó durante toda la noche y me encontré levantando las mantas varias veces, ya que parecían deslizarse hasta mis pies. Un inquietante eco resonaba con el raspado de las ramas del gran árbol detrás de la casa y sentí como si me estuvieran observando. Los vellos de mis brazos se erizaron y un frío intenso se cernía en el aire. Al día siguiente, mi madre hizo tortillas frescas con mantequilla derretida y miel para el desayuno. Nunca había comido comida cocinada en una estufa de leña y era maravilloso. Los recuerdos de la noche se desvanecieron. El árbol detrás de la casa tenía una cuerda descendiendo desde una gran rama extendida y observaba cómo se balanceaba de un lado a otro en la cálida brisa de verano. Una pequeña manzana verde era visible justo en la rama y, con el uso de la cuerda, pude trepar hasta la rama. Mientras alcanzaba la manzana, sentí un fuerte empujón en la espalda. Tratando de salvarme de una caída segura, logré agarrar la cuerda para frenar mi caída y terminé solo con una pierna magullada. Aunque era joven, empecé a llorar. Pronto me encontré con mi madre y mi hermano, que salieron corriendo de la casa para ver qué pasaba. Otras cosas comenzaron a suceder, no solo a mí, sino a mi familia. Mi hermana jura que una anciana la estaba mirando en el espejo del dormitorio y nuestro perro de familia de repente atacó a mi hermano. Mi madre nunca pudo encontrar sus llaves y siempre me regañaba por jugar con ellas, cosa que nunca hice. Ninguno de los niños venía a jugar a mi casa. Decían que sus padres no los dejaban porque la casa estaba maldita y vivía una bruja allí. Como joven, me sentía herido, pero algo dentro de mí me decía que tenían razón, así que no insistí en el asunto. Todos en la familia sabían que algo estaba mal, pero no hablábamos de ello. La salud de papá empeoraba y realmente no teníamos otro lugar a donde ir, así que simplemente ignorábamos el extraño comportamiento de la casa. El verano llegaba a su fin y llevábamos varios meses en esa casa. Aparte de las cosas extrañas que habían sucedido hasta ahora y la ocasional visión de una anciana en el espejo, la vida parecía bastante normal, todo estaba a punto de cambiar. Era tarde en una noche de entre semana y una vez más estaba teniendo una lucha con mi manta cuando un grito fuerte vino desde abajo. Podía escuchar a mi padre saltar de la cama con mi madre detrás de él. De repente, la casa parecía sacudirse, la litera comenzaba a levantarse y a golpearse arriba y abajo, arriba y abajo. Empecé a llorar y mis hermanos gritaban. Mi hermana pedía ayuda en la otra habitación y todo comenzó a retorcerse. Entra la bruja. La puerta lateral de la veranda cerca de nuestra litera se abrió de golpe y una criatura oscura que se asemejaba a una anciana apareció. El olor a huevos podridos y muerte se hizo fuerte, el pelo de color amarillo pútrido parecía brillar, y los ojos y la boca eran más oscuros que la noche misma. Esta criatura tenía una respiración ronca y pesada que resonaba en la habitación y hacía que los vellos de mi nuca se erizaran. Entonces ella gritó: «¡Salgan!». La voz sonaba como 1000 voces juntas y se parecía a un gruñido. Mi padre estaba en la entrada al otro lado de la habitación y la expresión en su rostro era de puro terror. No podía hacer ningún sonido. Mi madre lo llamaba frenéticamente, pero él simplemente se quedaba congelado, su piel blanca ya se había vuelto opaca. La estantería se había caído de alguna manera y los libros ahora volaban, golpeándose contra la pared del pie solo para volver a volar. Fue en ese momento que mi madre cayó de rodillas y comenzó a rezar.
Tan pronto como empezó, todo se detuvo. Nos miramos el uno al otro durante mucho tiempo, en una incredulidad total de lo que acabábamos de presenciar. Empecé a llorar cuando la realización se hizo presente, y nos reunimos todos juntos después de que mi padre encendiera todas las luces y cerrara todas las puertas. Mi madre nos dijo que agarráramos lo que quisiéramos conservar porque no volveríamos. Así que recogimos nuestras cosas y corrimos rápidamente al coche. A la mañana siguiente, en la casa de mi tío, recuerdo escucharles hablar. La voz de mi tío temblaba incrédula, y oí a mi tía decirle a mi padre que ella le había advertido. Si hubieran sabido. Nunca volví a esa casa hasta que tuve 30 años. La casa todavía está allí, pero el aserradero ha cerrado hace mucho y el pueblo parece vacío. Algunos aún permanecían, pero entraban en sus casas y no entablaban conversación. La casa de adobe seguía en lo alto de la colina y lucía igual que la recordaba. Entré porque era evidente que nadie vivía allí. Además de la gran cantidad de cruces, pentagramas y varios grafitis en la pared, la casa se veía igual, aunque algo más pequeña. Mi antigua litera de pino todavía estaba allí, con el nombre Frog grabado en su superficie. Frog era mi apodo cuando era joven. Todavía podía oler los excrementos y los huevos podridos. Nunca he vuelto. Quiero agradecer a todos los que habéis visto el vídeo. Deciros que son historias reales y que la realidad a veces puede ser más terrorífica que la ficción. No olvides dar like y suscribirte a mi canal y gracias.